En este video explico cómo implementar la regresión lineal múltiple en Excel. La regresión lineal múltiple tiene esta formulación que muestro en mi slide, en donde justamente tenemos la variable dependiente y múltiples variables independientes x, desde x1, x2 hasta un x sub k. Entonces tendremos también un parámetro beta sub 0 que representa el valor de i cuando el resto de variables independientes es 0. También tendríamos un parámetro beta sub 1 asociado a la variable x1, beta sub 2 a x sub 2 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros tratamos de ver esto de una manera gráfica, suponiendo que solo tenemos dos variables independientes y una variable dependiente, se vería de esta manera. En este caso estaríamos usando tres dimensiones, ¿no? Dos para variables independientes y una para la variable dependiente. Pero, ¿qué pasa si tenemos más de dos variables independientes? Digamos 3, 4, 5 o más. Ya sería, bueno, poco práctico tratar de graficarlo, ¿no? Entonces, lo que se usa es hacer gráficos independientes de la variable independiente con la variable dependiente, o sea, las proyecciones. Lo cual sería algo similar a esto, en donde graficamos cada variable independiente con la variable dependiente. Independiente con dependiente. Y de esta manera podemos ir viendo si existen correlaciones o no en cada relación de la variable independiente con la dependiente. Ahora, lo sobre estadístico por lo general nos va a arrojar también una tabla de datos, es lo más usual, en donde nos indicará cuáles son los coeficientes beta y también un ajuste general del modelo, ¿no?, de regresión lineal múltiple. Para nosotros implementar este modelo debemos elaborar primero nuestra tabla de datos, el cual te sugiero que lo hagas de esta manera, en donde en las columnas pondremos nuestras variables, empezando por la variable y dependiente y el resto de variables x independientes. En este caso solo pongo tres variables, pero podría seguir añadiendo más variables. Y en las filas ponemos las observaciones o muestras de los datos. Entonces vamos a empezar desde la observación 1, la observación 2 y así sucesivamente hasta la observación n. Entonces, considerando que tú ya tienes esta tabla de datos, te procedo a explicar cómo implementarlo. Para hacer una regresión múltiple en Excel, tenemos que ordenar nuestros datos de esta forma, que en las columnas tengamos las variables y en las filas las observaciones, ¿no? La primera columna para mí será la variable y dependiente y el resto de las variables x. Entonces, para ello vamos a Data Análisis y buscan la opción de regresión. Le dan OK. Luego les pedirá seleccionar los rangos, seleccionan el rango de i. Luego seleccionan los rangos de x. En este caso, bueno, volveré aquí. Observen que estoy seleccionando también la primera fila donde están las etiquetas, pues acá hay una opción de poner labels. Ahora, si no lo han seleccionado con las etiquetas, bueno, simplemente lo dejan desactivado. Entonces, una vez hecho esto, les dice dónde va a ir el nuevo ¿no? Los resultados. En este caso, bueno, si le dan simplemente OK, les saca en una nueva hoja. En este caso en Sheet 1. Y veamos. Por lo general, lo interesante en lo que es regresión múltiple, acá sí ya se analizan más indicadores, más resultados, va a ser justamente lo que va a resaltar aquí, ¿no? Hay diferentes propuestas de análisis, pero los que mayormente coinciden es el R cuadrado, el R ajustado, la significancia. En efecto, para elaborar el modelo vamos a tener que tener los coeficientes y también los valores de P. Entonces, esta es una primera regresión, o sea, esto se integra dentro de un análisis de regresión múltiple, de un flujo de trabajo que por lo general es de este modo. Por ejemplo, yo tengo este flujo de trabajo, hago una regresión con todas las variables, así inicio, luego si no hay correlación termino y si no, empiezo a empezar a analizar las variables e ir descartando variables que no aportan al modelo, ¿no? Entonces, es ir probando varias veces la regresión múltiple.
También acá, por ejemplo, otro flujo de análisis. Correr la regresión con todas las variables. Si el modelo es significante, bueno, no, se para. Si no, bueno, se sigue justamente eliminando variables insignificantes, ¿no? Hasta encontrar, digamos, un modelo adecuado. Entonces, veamos, luego de haber hecho la primera regresión, justamente voy analizando las variables que no significan. Por ejemplo, cuando el P, un criterio muy usado, es, digamos, menor que 0.05, entonces esto para ello lo voy a poner, por ejemplo, en modo científico, para analizar rápido. Vamos, científica. Entonces vemos que este de acá, bueno, es el coeficiente de intercepción, no se analizaría, sería solamente las variables del x1 al x9. Vemos, por ejemplo, que la variable x5, la variable, bueno, podríamos mantener la variable x6, podríamos ir retirándola, ¿no? La variable x7 también, ¿no? También la variable x8. Luego, otro detalle, eso es los coeficientes, ¿no? Los coeficientes no deben ser cercanos a 0. Por ejemplo, acá la variable x8 es por 10 a la menos 5. Básicamente, esto no está aportando al modelo. Luego tengo x5, vemos que no aporta, son valores muy bajos. Entonces vamos a justamente analizar un poco, ¿no? Vamos a ir a data para que vean, para que entiendan por qué no está aportando. Por ejemplo, digo x5, ¿no? Entonces voy a insertar un gráfico de dispersión. Bueno, se ha graficado todos. Acá tendría que y poner de acuerdo a lo que yo deseo, ¿no? Valores de x, por ejemplo, vamos a poner acá x5, valores de y, y a ver, vamos, y acá está, ¿no? Justamente vean, ¿no? En el título inferior, acá estaría poniendo x, en este caso x5, y en el otro eje, la variable y, ¿no? Vemos que justamente es por eso que cuando sale el modelo de regresión el coeficiente sale casi 0, ¿no? Está excesivamente pegado, ¿no? Entonces yo podría ir diciendo que x5 no aporta, ¿no? Entonces lo voy a seleccionar con rojo, tal como está ese dato, ¿no? Ahora también vamos a ver x6 y x7, ¿no? Vamos a simplemente correr estos datos. x6, vean, también casi no se observa ninguna correlación, ¿no? Luego vamos a ver x7, bueno, podría ser, pero vemos que hay muchos datos cercanos a 0, ¿no? Habría que analizar por qué, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo al análisis que ustedes hagan, que es justamente ir probando varias veces la regresión múltiple, voy a ir eliminando variables, ¿no? Por ejemplo, yo en la siguiente regresión que haga, para la siguiente iteración, ya no considero estas variables, ¿no? La 5, la 6, la 7. Entonces, voy a duplicar esta hoja. Vamos a duplicar, mover o copiar, bonus length, crear una copia. Entonces vamos a poner ahora con la data 2, ¿no? Entonces, como les digo, ahora para esta nueva iteración voy a eliminar 5, 6 y 7. Ustedes en efecto tienen que ir analizando cuáles son las variables que debo eliminar, ¿no? Y el por qué también, ¿no? Saber por qué estás eliminando, ¿no? Entonces ahora voy a hacer, por ejemplo, con el resto de variables. Igual voy a data análisis, pongo en regresión, ya está seleccionado y acá, bueno, ya solamente sería hasta la columna E, ¿no? Lo vamos a corregir y a ver, ahí sería. Y le damos OK. Entonces la nueva regresión, vean, igual, ¿no? Tienen que ir analizando qué pasó con los R. Por lo general cuando se ponen muchas variables el R aumenta, ¿no? Entonces en el caso de regresión lineal múltiple, el R cuadrado ya no es tan importante como si lo fue en la regresión lineal simple. Entonces acá tenemos la significancia. Entonces acá los valores de P, ponemos un poquito en científica. Ahora, ¿cómo analizar los valores? Bueno, conviene ya también revisar varios libros. Hay muchos libros exclusivos de regresión lineal múltiple. En un curso que dicto, bueno, le explico con mayor detalle cómo analizar estos indicadores, ¿no? Pero por lo general se usan estos, ¿no? Nos interesan los valores de P, nos interesan los coeficientes. Bueno, acá debería retirar x8. Vean que es un valor demasiado bajo, ¿no? Entonces, de hecho, acá está teniendo más impacto el coeficiente de intercepción, ¿no?
Ahora también, en este caso estoy pensando que ustedes tienen la data, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de X5, que ya les había mencionado, cuando observan data que está muy pegada a cero, es posible también aplicar transformaciones, ¿no? Previas, o sea, antes de hacer la regresión, ¿no? Por ejemplo, acá, voy a poner acá, format axis, si no me equivoco. O sea, y acá pueden poner, por ejemplo, la escala logarítmica, ¿no? Vemos que si esos datos lo hubiese tratado con una escala logarítmica, sí hay una regresión con la variable y, ¿no? Entonces, hacer la regresión lineal, por ejemplo, para la variable x5, conviene haber hecho una transformación de datos. Esta es la manera en cómo ustedes pueden usar la herramienta de Excel, que es justamente Data Analysis. Eso sería todo. Y recuerden que esto forma parte de un flujo de trabajo donde hay que hacer la regresión múltiple muchas veces, varias veces. Va a depender de la cantidad de datos que estén usando. Posiblemente tengan que descartar variables, añadir nuevas variables, transformar algunas variables. Entonces es un proceso iterativo. Ese tipo de procesos iterativos de cómo ir descartando variables, añadiendo variables, es tranquilamente es un curso, ¿no? Entonces, en este video solo quería mostrar cómo usar la herramienta de Data Analysis para hacer regresión múltiple con Excel. Aquí termina este video tutorial. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Seguiré subiendo tutoriales asociados a lo que es modelamiento en ingeniería. Bueno, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia para mi canal, también déjalo en los comentarios.